Bueno, buenas noches con todos. Ya son las 8 y muy, muy alegres y optimistas de tenerlos a todos ustedes acá en este espacio del cooperativismo. Sean bienvenidos. Vamos a dar un par de minutos a todas las personas que se están integrando y ya Piero también se está integrando en unos minutos. Está justo cerrando una entrevista para un medio. Entonces ahora ya se está conectando y arrancamos para tratar de aprovechar, bueno, al máximo esto que nos va a compartir Piero acerca ¿no? De los temas que él conoce muy bien, ¿no? De su vasta experiencia. Y ahora iremos tomando nota de lo que nos va a compartir. A ver, seguimos aceptando, están ingresando ya los amigos cooperativistas. Vamos a ver. Ok. Un par de minutos más y arrancamos. Buenas noches, Maiko. También Maiko está integrando hoy día. Vamos a ver. Bueno, como ustedes ya saben, el objetivo de esta tribuna, de este espacio, es un poco compartir. Siempre estamos con ese ánimo de invitar a referentes en diversos temas. Son tantos los temas que tenemos que tener en cuenta, bueno, en los emprendimientos, en las organizaciones, que siempre estamos apelando a personas que ya tienen vasta experiencia, ¿no? Profesional y académica, y estamos siempre tocando las puertas, invitándolos para que compartan con nosotros su expertise, su juicio experto, consejos, por ahí algunos tips. Entonces, eso es al final la idea, congregarnos, siempre estar debatiendo, compartiendo algo en diversos temas que van pues de un abanico de posibilidades, ¿no? Desde el tema de la digitalización, el tema de las tecnologías de información, la seguridad de información, y nos vamos al otro lado ya de la gestión, del management, el liderazgo, las habilidades blandas. Entonces, la idea es tener una formación, un apoyo en esta tribuna a nuestra formación integral. Esa es un poco la idea, ¿no? De nosotros los cooperativistas, para de esa forma impactar de una mejor manera en nuestros equipos de trabajo, en nuestro día a día, dando ideas a nuestras organizaciones, mejora continua. Y eso es, ¿no? Un poco lo que nos mueve a realizar este tipo de encuentros, ¿ok? Entonces, ya nos estamos congregando, ahorita ya Piero me escribió interno que se está conectando y arrancamos, ¿ok? A ver, vamos a ver, igual seguimos conectándonos. Entiende también que ya, bueno, estamos pasando por unos momentos que en el trabajo, en todo es un poquito, no estamos, bueno, normal, ¿no? Siempre hay temas por esto de la pandemia que los horarios todos son complicados, pero igual es bueno siempre darnos también un momento para congregarnos y compartir algo, y siempre va a ser bueno eh, apostar a ir mejorando, porque en la medida que uno esté motivado y también esté con todas las energías recargándose, también uno va a tener ahí un tema de mayores defensas, ¿no? Para poder también combatir de alguna manera este mal global que aqueja pues a toda la humanidad hoy por hoy. Entonces eso también, ¿no? Un poco aportar desde esta tribuna, desde este optimismo que queremos irradiar, para que todos en nuestras casas, en nuestros espacios, también podamos transmitir ese optimismo, esas ganas de salir adelante,
¿no? Y todos estamos pasando por lo mismo hoy por hoy, pero creo que unidos es mejor enfrentar la incertidumbre, ¿no? Eso es también uno de los fundamentos, uno de los pilares que tenemos nosotros acá en Vester Mentoring, todos los profesionales que nos congregamos tenemos el mismo pensamiento y bueno, hacia eso apuntamos, ¿no? Y mejorar, también la idea es que ustedes nos puedan compartir, puede ser por correo o por el chat, de repente sugerencias de futuras ponencias, ¿no? En qué quisieran escuchar, qué les sería importante en sus organizaciones, para nosotros seguir tocando puertas y de verdad que les decimos que sí encontramos gente, encontramos profesionales que de verdad quieren democratizar y quieren dar un granito de arena de lo que saben a nuestro sector. Entonces, estamos en esa tarea, hay que estar sin desmayo, ¿no? Y siempre, pues, es bueno la retroalimentación de ustedes, ¿ok? Vamos a ver, seguimos conectándonos. Es qué alegría tenerlos, qué alegría, ya nos reunimos el miércoles pasado. A ver, para entrar ya un poco en el tema. El miércoles pasado tuvimos una ponencia magistral con Piero Morosini. Piero Morosini es un profesional ya que tiene 35 años ya en el sector laboral, 20 años ya los ha dedicado a trabajar fuera de Perú, en países de primer mundo, ¿no? Ha hecho trabajos en Suiza, en Italia, en España, en distintos países de primer mundo. Entonces, en los últimos 15 años ya está trabajando acá en Perú y bueno, lo hemos contactado porque de alguna manera hemos coincidido en la Business School donde hemos estudiado en Centrum Católica. Entonces, poco le hemos hecho la invitación para que comparta parte de su expertise, de su juicio experto con nosotros. Y él con mucho gusto ha accedido, con mucho gusto ha accedido, e incluso en los siguientes meses también va a prepararnos algunos temas potentes que nos van a ayudar a todos. Lógicamente, esos temas que él los da como consultoría, bueno, en países primer mundo, tiene de todas maneras un costo altísimo, ¿no? En el caso nuestro, por ser el Vester Mentoring, pregonamos que todo el conocimiento que se comparte aquí es gratuito. Entonces, con un signo de generosidad de los expositores que comparten gratuitamente lo que ellos conocen. Entonces, eso es algo que debemos valorar y debemos de repente un poco agradecerles, ¿no? A todos los expositores porque realmente dan su tiempo y seguimos nosotros en ese empeño de tocar las puertas. Como le decía, Piero ha escrito varios libros también, más que todo dedicados al management y al liderazgo. Él es experto en management, en liderazgo, tiene unas teorías propias que al final ha concluido en libros, ¿no? En libros como Las 7 llaves de la imaginación, El aglutinante común, El camino del Huiracocha, tiene varios libros que son casi bestseller a nivel mundial, ¿no? Y muchos de los cuales se ofrecen vía las plataformas globales, ¿no? Plataformas globales como Amazon. Entonces, es un consultor peruano que tiene mucha experiencia a nivel internacional y bueno, lo hemos invitado acá al cooperativismo para que nos comparta, ¿no? Entonces, si al final de su ponencia, que va a durar aproximadamente 45 minutos, ustedes consideran que tienen preguntas que los puede ayudar en sus instituciones, por favor, háganlas para poder un poco llevarnos algo más, ¿no? Siempre un plus es bueno y encima que, bueno, en estos momentos Piero lo va a compartir gratis, qué mejor, ¿no? También hemos convocado a Piero para que al final de la ponencia también él nos va a compartir un poco, él tiene un proyecto que está preparando desde hace muchos meses acerca de la ley del emprendimiento, ¿no? En Perú, como saben, ahorita no hay ley de emprendimiento, en otros países sí lo hay. Entonces, él está preparando junto a un equipo muy profesional
una ley de emprendimiento que ojalá pues se podría concretar, ¿no? Se podría concretar porque realmente es importante para los emprendedores tener una plataforma formal que nos pueda apalancar para crecer como emprendedores, ¿no? Igual a los cooperativistas nos conviene mucho, en demasía, que los préstamos que damos a los emprendedores puedan ser retornados. Entonces, lo que está ocurriendo es que un 90%, según las estadísticas, de nuestros emprendimientos están cayendo. Entonces, no llegan ni a 3 años. Van madurando y se caen. Entonces, eso es también uno de los puntos que perjudica nuestra morosidad, ¿no? Porque por más que evaluemos, hacemos nuestro mejor esfuerzo en la etapa previa, pero luego están destinados a caer. Entonces, por más que el emprendedor quiera devolver, tenga ese carácter de querer devolver, no lo va a poder hacer porque los números no lo acompañan. En ese sentido, propuestas como la de Piero creo que son bien relevantes, bien importantes, ¿no? Para poder menguar esto. ¿Ok? Eso es un poco lo que les puedo comentar como una antesala. Como una antesala, esta propuesta que tiene Piero es bien seria, bien formal. Entonces, sería interesante que Perú cuente con una ley de ese calibre, ¿no? En la que se pueda combinar, pues, un apoyo de parte del gobierno en lo que es capacitación, en lo que es los recursos financieros, ¿no? En lo que es, de repente, la parte tributaria, que no nos sofoque la SUNAT desde el primer momento. Todo eso está contemplado en la propuesta de Piero. Entonces, es interesante lo que nos va a proponer, ¿no? Hay que estar muy atentos. Si tienen preguntas, con toda confianza, por favor, al final de la ponencia levantamos la mano, ¿no? Acá en el Zoom, ustedes saben que hay ¿no? Hay un iconito que permite levantar la mano y yo voy a dar el pase, ¿no? Porque para llevar un poco de orden y puedan ser contestadas las preguntas. Si es que sobrepasara el tiempo, porque todos también tenemos un tiempo limitado, ya se puede hacer llegar las respuestas vía correo, vía el email. ¿Ok? Entonces eso es un poco lo que les puedo ir contando como antesala. A ver, vamos a ver, me está escribiendo Piero, vamos a, un ratito. A ver, denme por favor unos segundos. A ver, realmente me está escribiendo. Entonces, a la orden. Sintámonos en confianza porque esta es una tribuna que a diferencia, bueno, de otras congregaciones, ¿no? Que no, de repente es más formal el tema. Acá no, sintamos en confianza porque al final todos ya somos profesionales, cooperativistas, que al fin y al cabo todos tenemos el mismo deseo, el mismo rumbo, todos queremos emprender. Entonces, acá no hay un tema de, ¿no? De que toda la cancha está igual para todos acá, en esta tribuna. Entonces, ahí todo es democrático, alzan la mano, comparten su inquietud, su pregunta, va a ser respondida por el consultor. Eso es un poco la dinámica que seguimos, ¿no? Todo es democrático, no hay ningún tema que de repente, una pregunta que sea más importante que otra, todas son importantes porque eso es como se debe manejar, ¿no? No debemos castigar o recriminar alguna pregunta por ahí, porque al final todos aprendemos, todos aprendemos. Entonces, eso es el tema. Ya Piero justo se está conectando. A ver, a ver, a ver. Hola, Piero. Un momentito. A ver, creo que le voy a pasar nuevamente el ratito, por favor. Le voy a pasar el IDE, ¿no? Gente, como tiene varias Zoom, creo que está intentando acceder a un ID incorrecto. A ver, un momento, por favor. Lo vamos a superar esto reenviándole ahorita el Zoom.
Vamos a ver. Vamos a ver. Seguir admitiendo, siguen congregándose más cooperativistas, más amigos a los que hemos extendido la invitación. Un momentito. Justo va a coincidir con el ingreso de Piero y arrancamos. A ver, un ratito. A ver. Acá estamos ya con Piero. Hola, hola. Piero. Justo ya he visto la conexión. Vamos a darnos unos segunditos. Como estamos en vivo con la plataforma normal, nos manejamos y ya sabemos que las plataformas digitales. Hola, Piero. Bien, encantado de verte. ¿Cómo estás, Piero? ¿Qué tal? A ver, vamos a ver. Creo que el audio un poquito te escucho un poquito lejos. Acá ya. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Ahorita un poquito Aquí mejor. Al está inicio se escuchaba un poco mejor. lento. ¿Ahora está mejor? Ahora sí está mejor, solo que la imagen te veo un Algunos me escuchan poco. bien, dice. Sí te escuchamos bien. Sí, sí. La imagen nomás un poquito de Allá. repente, Bueno, la guiada, pero sí, se te escucha muy bien, Piero. Sí. ¿Tú me escuchas bien, bien, Piero? Cristian. Bien, adelante. Tú eres el Ah, maestro de ceremonias. a la orden. Yo los escucho perfectamente y los veo muy bien, los escucho fuerte y claro. Perfecto, entonces, qué bueno que la Providencia esté con nosotros, Piero. Ya estábamos haciendo una antesala con todos los hermanos cooperativistas que ya se están conectando. Entonces, estaba un poco comentándoles de tu trayectoria, ¿no? De que ya tenías 20 años a nivel internacional, has trabajado en muchas multinacionales y consultorías y temas de programas de liderazgo, y que los últimos 15 años ya estás trabajando acá por Perú, bueno, para suerte nuestra. Hemos coincidido pues en Business School Centrum y bueno, y apelando a tu generosidad y todo el tema que tú traes detrás, te hicimos la invitación. Gracias por acceder acá a compartir, bueno, un poco de tu expertise, de tu vasto expertise con nosotros. Lo necesitamos de verdad porque nuestro sector requiere de verdad siempre ir entrenándose y mejorando, porque tenemos todos los deseos de empoderar nuestro sector cooperativo, ¿no? Y qué mejor con personas que ya han hecho el camino del management, del liderazgo. Les estaba compartiendo que hoy día tenemos una ponencia a cargo tuyo que trata de un nuevo liderazgo para renovar nuestro Perú, ¿no? Que tanto lo necesitamos, lo deseamos todos, porque en la medida que el Perú le vaya bien, a todos nos va a ir bien. Entonces eso está clarísimo. Estaba comentando también que la parte final de la ponencia siempre es grato y que también coincidimos contigo que es importante hacer un feedback con toda la gente, con todos los asistentes, y en ese momento abriremos los micros y en forma ordenada iremos dando paso de repente a preguntas, sugerencias para armar tipo un foro muy constructivo para todos, unos minutos de los que dispongamos, de los que tú nos digas, y a la orden. Lo que pueda quedar fuera por ya temas de tiempo se contestará vía el correo. Estamos muy contentos, Piero, de contar contigo. Bienvenido. Esta es tu casa y te escuchamos y al final juntaremos todas nuestras inquietudes, dudas. Bienvenido, Piero. Bueno, muchas gracias, Cristian, por esa extraordinaria introducción y por este evento espectacular que nos permite pues estar en contacto nuevamente, ¿no? Veo que hay muchas personas ya que nos han acompañado en previos eventos. Creo que también están presentes algunos de mis queridos exalumnos de Centrum Católica, entre ellos tú, obviamente, a Claro que quienes les sí. envío un gran saludo. Centrum, por obvios motivos, ocupa un lugar
particular en nuestros corazones, en nuestras mentes, ya que una cosa pues es, bueno, enseñar a ejecutivos en diversos países del mundo, y otra cosa pues es enseñar en tu región, en Latinoamérica en general y en particular en tu país de origen, ¿no? Porque ahí tienes un poquito también la impresión de que estás contribuyendo directamente a mejorar en modo muy específico, ¿no? Muy concreto, eh, a tierra querida y en ti que te vio nacer, y eso todo, para toda persona, para todo, cabal, es siempre emocionante. Entonces creo que es importante destacarlo, ¿no? Efectivamente, el día de hoy vamos a tener un foro precedido de una charla, que espero que sea una charla tipo de 20 personas, y el título es bastante sugestivo, ¿no? Un nuevo liderazgo para renovar el Perú. Y entonces yo creo que tenemos que comenzar por ahí, porque es lícito mencionar que obviamente estamos en una lid política, estamos con unas elecciones importantes ad portas políticas aquí en nuestro país, en el Perú. Entonces, obviamente yo estoy participando directamente en estas elecciones con el Partido Alianza para el Progreso, y mi número es el 28, como 28 de julio, que es la efemérides de nuestro querido país, que este año cumple pues 200 años, ¿no? Entonces, aparte de ese cherry político, que creo que va a ser el único con el cual les voy a, a matizar la noche, creo que todos estamos conscientes de lo que ha significado el último año y medio, 2 años, ¿verdad? Si yo les hubiera mencionado como profesor o como conferenciante o como cualquier cosa, un mes antes que COVID, antes que leyéramos diarios, un extraño virus, ¿no? Se ha detectado. La prensa peruana empezó a hablar de eso a fines de diciembre, inicios de enero, ¿no? Del siguiente año. Y luego todo ocurrió muy rápidamente. Entonces, si yo les hubiera dicho a fines de octubre o en noviembre, ¿no? Todo esto va a pasar, ¿no? Lo que va a suceder es que va a venir un virus malévolo, pernicioso, perverso, que va a poner en cuarentena al entero planeta Tierra, al menos la parte más industrial del mismo, que nos va a mandar en vacaciones forzadas, por decirlo en algún modo irónico, sin sarcasmo, porque las cuarentenas han durado entre 100 y 400 días. Lamentablemente, creo que nuestro país tiene el récord, porque tenemos la cuarentena más larga, más de 400 días, que íbamos a ir con mascarillas en las caras, no podíamos saludarnos, eh, respirar se iba a convertir casi en un delito sancionable, y porque los jóvenes iban a tener que estar enclaustrados en sus casas al borde de la depresión. Ustedes me hubieran dicho, pues Piero, la verdad que tu imaginación es vívida. Ustedes saben que yo he escrito las 7 llaves de la imaginación. Tú estás imaginando cosas, nos parece divertido lo que nos estás diciendo, pero vamos a pasar a hablar de cosas más serias. O sea, no me hubieran tomado en serio. Y si ustedes lo hubieran dicho, tampoco se les hubiera tomado en serio. Pero ha pasado, ha sucedido. Entonces eso nos plantea retos muy específicos. Quiero hablar en concreto de lo que ha significado en nuestras vidas, ¿no? Dicen, y como ustedes saben, en Centrum, sobre todo en las clases de marketing, siempre se ha dicho que se necesitan en promedio 30 días para cambiar las preferencias de la gente, ¿no? Antes tomaba pues Coca-Cola, ahora tomo pues Pepsi-Cola, ¿no? O Coca-Cola cero. Se necesitan 60 días en promedio para cambiar pues los hábitos de las personas. Ya no voy a tomar Coca-Cola, sino más bien voy a ejercitarme y tomar agua, porque el azúcar no quiero ya consumirla. Pero se necesitan alrededor de 30 días, de 90 días en promedio, para cambiar completamente de estilo de vida.
Y entonces ahora llevamos ya más de 400 días en cuarentena, entonces hemos cambiado en modo bastante radical y brutal nuestros estilos de vida, ¿no? Para comenzar, pasamos mucho más tiempo en casa, luego hacemos cosas como lo que nos reúne ahora, ¿no? Conferencias por Zoom, en fin. Entonces quiero detenerme en este tema, ¿no? Y en el tema fundamental que pasamos más tiempo en casa. Entonces, básicamente lo que tenemos son dos estilos de vida fundamentales a nivel emocional y psicológico, ¿no? Dos respuestas posibles. Y estoy simplificando aquí en modo deliberado. Una es, pues, que nos volvemos, pues, personas un poquito deprimidas. La angustia nos invade. Algunas de las personas han sido invadidas por la angustia, de toda edad, ¿eh? Los suicidios de los adolescentes se han incrementado en un 25% y los datos vienen del primer mundo, que es donde estas estadísticas se compilan en modo más confiable, durante las cuarentenas. Las razones son fáciles de dilucidar y de hipotizar. Entonces, por un lado, la angustia y el modo de paliarla son pues los hábitos negativos, mejor llamados adicciones, algunas de las cuales son hasta digitales. Esto por un lado, ¿no? Pero por otro lado, la disponibilidad de más tiempo ha significado que muchas familias y muchas personas han comenzado a responder en modo un poco más virtuoso, más creativo, creo que más adecuado, creando una atmósfera, un escenario, un momento de reflexión, de reflexión. Es lo que yo di en llamar liderazgo renovador o liderazgo huiracocha, ¿no? ¿En qué consiste eso? En la idea de que un modo de liderar que es diferente del liderazgo transformacional, que consiste en cambiar tu identidad por intermedio de una visión de futuro, ¿no? Como todos sabemos, es pues retornar a tus orígenes, a tu esencia, reflexionar, responder a aquella pregunta, ¿no? Tan famosa, socrática, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Que según Sócrates y muchos otros sabios de la antigüedad, pues representaba no solo la fuente, pero también la esencia de la verdadera sabiduría. Entonces, volver a nuestras raíces, a nuestras esencias, ¿no? Beber de ellas otra vez. Retomar contacto con nuestras pasiones reales, con aquello que nos hace brillar los ojos en modo genuino, ¿no? Reencontrarnos con los valores más positivos que podemos encontrar en nuestras vidas, ¿no? Estamos más en contacto con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras parejas. Entonces, todo esto nace, eso que hemos llamado el liderazgo huiracocha, el liderazgo renovador, que precisamente fue una de las partes centrales de la reedición de mi último libro, este libro que muchos de mis alumnos de Centrum conocen, y bueno, lo reeditamos, es este libro, Seven Keys to Imagination, que, por cierto, fue una cosa bastante casual, una coincidencia afortunada, que la editora, pues, Rushmore, que es un publishing house muy importante de Estados Unidos, me propuso, pues, prácticamente reescribir este libro justo antes de la pandemia. Fue un trabajo brutal, nuevos casos, nuevas perspectivas, el mundo había cambiado bastante. Entonces lo publicamos y ahí teníamos el concepto de liderazgo huiracocha, liderazgo renovador, volver a tu esencia y reproyectarla en un mundo completamente cambiado, ¿no? Que es originalidad, no solamente innovación. Y bueno, el libro pues pegó, y creo que una de las razones por las que pegó, no, me gustaría también pensar que estuvo bastante bien escrito, y creo asimismo que una de las razones fue que la pandemia estalló, y entonces la gente tenía más tiempo para leer, pero las personas querían
renovar sus vidas, empezaron a darse cuenta que esta pandemia iba a tener pues efectos bastante largos, que no iba a ser algo pues rápido, y entonces empezaron a plantearse estas preguntas creativas, ¿no? Aquellos que no cayeron en la angustia, aquellos que no cayeron en las adicciones, empezaron a preguntarse cómo puedo renovar mi vida, mi profesión, mi emprendimiento, mi carrera. Y en ese momento, prácticamente el único libro de management que hablaba de eso resultó ser, pues, Las 7 llaves de la imaginación. Y bueno, aparte de que eso nos dio, pues, un resultado muy bueno en ventas y demás, lo cual nunca está de más, sobre todo durante una pandemia que te destruye, pues, tus flujos de caja usuales y normales. Esto revela que estas personas, las personas en general, nosotros estamos buscando precisamente eso, ¿no? Reinventarnos, pero ahora queremos reinventarnos sobre bases más, de algún modo sostenibles, más sólidas. Y creo que uno de los caminos para hacer eso es volver a nuestros orígenes reales, ¿no? Y eso lo hacemos por medio de la reflexión, ¿no? Entonces, este es un liderazgo muy importante porque nos va a permitir no solamente sobrevivir esos momentos que son desafiantes, pero hacer lo que todo buen líder hace, que es enfrentar los retos con optimismo y aprovechar de estas crisis para realmente, ¿no?, sentar las bases de un escenario futuro mucho mejor que antes. Entonces vamos a salir de esta crisis fortalecidos, ¿no?, mejores, más sabios, con emprendimientos y con ideas profesionales y de negocio mucho más duraderas y sobre todo mucho más enriquecedoras. Que si no hacemos esto, entonces no vamos a poder ver este reto que nos plantea todo este interregnum modo positivo, sino más bien como una fuente de, de desgano, de desmotivación. Pero si lo enfrentamos en modo positivo, entonces vamos a hacer lo que realmente significa la palabra educación, ¿no? Porque la educación, como lo hemos discutido muchas veces en Centrum, es diferente de la instrucción en que la última se focaliza en lo que son técnicas funcionales, ¿no? Yo me instruyo cuando aprendo marketing, yo me instruyo cuando aprendo finanzas, me instruyo cuando aprendo un lenguaje de programación, en fin. Pero la educación es desarrollar los valores y el tipo de vida y de conducta que me permite, pues, enfrentar los retos y los obstáculos inevitables de la vida y del destino con donaire, ¿no? En modo de poder superarlos eh, y salir enriquecidos, de encontrarle sentido al dolor, al sufrimiento. En ese sentido, esta crisis nos educa. Entonces, este liderazgo educador, este liderazgo sabio, que no es otra cosa que el liderazgo renovador, es pues liderazgo Wiracocha, porque como todos sabemos, Wiracocha fue el primer Amauta, según las antiguas leyendas y crónicas del pasado. Y Amauta, como todos saben, significa el que enseña. Y la otra acepción de esa palabra es el que imagina. Entonces, este liderazgo que es sabio, que es imaginativo, que es educador, de algún modo creo es el camino, me parece más interesante y en algún modo más heroico de poder enfrentar esta crisis como eh, un evento enriquecedor. Entonces vamos a salir de esto mucho mejores que antes. Eh, pero también podemos aplicar esto a un espacio bastante mayor, que es nuestra comunidad y también nuestro país. Entonces, yo me atrevería a sugerir también que un país como el Perú, y creo que algunas personas a lo mejor que nos están escuchando son de
de países vecinos, nunca faltan nuestros amigos colombianos y ecuatorianos que se unen a charlas como estas. Entonces, nuestros países tienen mucho en común y una de las cosas que tienen en común es eso. Yo creo que nuestros países necesitan en este momento también de un liderazgo renovador. Todos hemos escuchado los planteamientos políticos que se suceden normalmente en épocas de elecciones y esta que está atravesando, que está a puertas en Perú, no es una excepción. Entonces se habla de muchas cosas de modo muy demagógico y cómo dar respuesta a la pandemia y cómo traer oxígeno y cómo traer vacunas, lo cual es evidentemente algo urgente que se debe discutir y se debe resolver, pero al mismo tiempo creo que el liderazgo también implica eso, hacer una reflexión de cómo de este bache fundamental que estamos atravesando vamos a poner los cimientos de un país mejor. Y creo que un modo de hacerlo en el cumpleaños número 200 de nuestro país es volver a nuestros orígenes, es reflexionar acerca de aquello que significa, en nuestro caso, ser peruanos y lo que significa para nuestros vecinos ser ecuatorianos y ser colombianos, pero en un modo muy real, muy histórico, reconectarnos con nuestro pasado, con nuestra esencia, con nuestra gloriosa historia ancestral que en algún momento nos colocó en el centro de lo que en ese momento era el mundo conocido, de nuestra grandiosa civilización, del hecho que los peruanos siempre hemos dado respuestas originales a los retos de la existencia humana, que siempre han sido alternativas y maravillosamente complementarias e innovadoras con respecto a lo que, por ejemplo, la civilización occidental nos ha propuesto. Ellos navegaban en buques y galeones, nosotros navegábamos en balsas, que sin embargo nos llevaron hasta Polinesia, como la ciencia de los últimos 5 años ha demostrado contundentemente. En Europa se cultivaba en los valles y pues en los cerros, ahí pues se refugiaban los, los grandes señores, ¿no? Y los valles los veían de arriba abajo. Aquí, en el Perú, nosotros cultivábamos en los cerros, con los andenes que se ven desde el espacio. En Europa las civilizaciones eran en valles, pues, temperados, ¿no? Con climas aceptables. Y se lucubró en Europa muchas teorías históricas que decían que las civilizaciones, pues, han surgido entre el nivel del mar y los 2500 metros, hasta que se descubrió el imperio Tahuantinsuyo, que fue pues desarrollado a más de 4000 metros de altura. Y todo lo tuvimos que inventar. La patata o la papa, como le llamamos nosotros los peruanos, no fue creada por Dios, y no es blasfemia lo que digo, porque el tubérculo que dio origen a la papa es el mismo que dio origen al tomate y fue aclimatado por los hombres paulatinamente, como ha demostrado el análisis genómico realizado en los Estados Unidos de este tubérculo. Fue hecho en modo regular, con intervención humana, que evidentemente evidencia un enfoque paracientífico de los antiguos peruanos. Y así sucesivamente. Siempre hemos dado respuestas originales. Entonces creo que tenemos que renutrirnos de, de estas nuestras raíces y reencontrar lo que nos acomuna, lo que tenemos en común. Todos quienes vivimos en este ambiente maravilloso de pisos ecológicos que se llama el Perú. Y creo que esta reflexión debe crear también a nivel no solo económico, sino también cultural y político, eh, un, un escenario de unión nacional, de unión entre todos los peruanos. Cuando te estás presentando, pues evidentemente a las elecciones congresales, que es mi caso, vas a muchas entrevistas radiales, televisivas, entonces la gente te pregunta y te dice la izquierda, el neoliberalismo, de aquí, de allá, de acullá, y a veces las personas no entienden que no todos los que se presentan al Congreso
son políticos profesionales o politiqueros, de los cuales los peruanos hemos tenido bastante en abundancia, lamentablemente, sino algunos somos ciudadanos que entramos a la política y por lo tanto no estamos interesados en discusiones con etiquetas. Y mis alumnos, mis exalumnos de Centrum recordarán pues lo que hacen las etiquetas a nivel neurológico y a nivel de la toma de decisiones, ¿no? Simplemente la sesga, te ciegan. Entonces creo que nosotros tenemos que crear un centro donde unirnos todos. Y creo que esa reflexión tiene que ser llevada a cabo a nivel histórico, porque es ahí donde están los orígenes comunes de todos los que ancestralmente han nacido en esta tierra y los demás que han venido de los cuatro eh, direcciones del planeta, impulsados por la misma idea, ¿no? De realizar sus sueños en el Perú. Entonces somos una comunidad muy rica, muy multicultural, muy plural. Eso no solo a nivel humano, también a nivel de las especies animales, vegetales y de los recursos minerales. Aquí tenemos un caleidoscopio. Entonces, es un reto maravilloso. Entonces, creo que esa es una reflexión con la cual podríamos pues establecer eh, ¿no? la plataforma para crear un foro de discusión. Entonces, creo que en estos tiempos, ¿no? Donde hay aparentemente tanta incertidumbre, ¿no? Tanta preocupación, esta reflexión acerca del tipo de liderazgo que necesitamos para reinventar nuestras vidas, nuestras organizaciones, nuestras comunidades y también nuestro país, creo que para personas como nosotros, ¿no? Me refiero a todos los que estamos aquí reunidos, que de algún modo somos pues líderes en nuestro ámbito de actividad y aquellos que no están convencidos de ello podrían mirar a su alrededor y estoy seguro que van a haber muchas personas que están mirando hacia ellos para encontrar ese liderazgo, ¿no? Que todos en este país anhelamos, ¿no? Entonces, vamos creo, a hacer una pausa. Quizás hay muchas personas que deben estar lucubrando sus propias ideas y sus propios matices. Y me gustaría, Cristian, ¿no? Escuchar acerca de los comentarios y las preguntas que pueden tener las personas, los comentarios, ¿no? Y en algún modo, como solíamos hacer en Centrum y como creo que seguimos haciendo, eh, pues crear pues un conocimiento nuevo aquí mismo y en este momento, ¿no? Correcto, Piero. Me parece excelente hacer este modo interactivo porque ahí también es que surgen, pues, ¿no? Hay veces muchos temas y brota y todos al final ganamos porque aprendemos, ¿no? Y un poco ese es también la idea, ¿no? Todos nos damos un tempito, nos reunimos porque queremos impactar también en nuestro equipo. Entonces, ya todos están habilitados con el micro, pueden de repente levantar la mano para ir en un orden, ¿no? Y ir preguntando o dando una opinión personal para que Piero también pueda sobre eso construir y comentarnos algo más. Entonces, a la orden, a ver, si no, igual yo estoy también recibiendo acá en el chat algunos comentarios que te los iré trasladando también, Piero, como a modo de ir, ¿no? De ir haciéndolo bien participativo. A ver, si alguien quiere, se anima ya, arrancamos. Es el momento de, acá tenemos al experto, a ver, a nuestro amigo Piero. Ever, hola.
Hola, Hola, Ever. hola Cristian, ¿cómo ¿Qué tal? estás? ¿Cómo estás, buen Ever? Qué Profesor gusto Piero, saludarte. buenas noches. Buenas noches, Ever. Qué gusto ¿Cómo escucharte. está? Muy bien, muy Estoy bien. tratando de habilitar mi cámara, Cámara. pero algo sucedió. Bueno, sí, bueno, Te no hay escuchamos problema. fuerte y claro, ¿eh? Te escuchamos fuerte y claro. Es lo importante, profesor. Sí, bueno, yo quisiera, más allá de complementar u opinar, pedir la opinión suya. Y me quedo con la última palabra que usted acaba de manifestar, eh, eh, acerca de la incertidumbre y de un nuevo liderazgo, entendiendo que la incertidumbre es la falta de visión y quizás la cualidad más importante de un líder es la visión precisamente. Entonces, yo quisiera apelar a su capacidad de diagnóstico para poder visualizar en cierta medida hacia dónde vamos los próximos 5 años y cuáles serían las variables en las que nosotros debemos de enfocarnos para poder comprender mejor nuestra realidad, es decir, saber quiénes realmente somos y hacia dónde vamos. Bueno, creo que son dos preguntas diferentes, tal como las entiendo, ¿no? La primera es el tema de la incertidumbre, ¿verdad? Y cómo podemos despejarla de algún modo, eh, y tratar de ver algunas cosas que permitan salir de esa incertidumbre, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar a futuro, en otras palabras, ¿no? Y, y la segunda parte es cómo, de repente, empleo esta palabra parafraseándote, cómo afrontar el reto de conocerme a mí mismo. Eh, Bien, el tema de la incertidumbre, uno puede concebir la incertidumbre en muchos modos, ¿no? Em, Hay incertidumbres objetivas, ¿no? Incluso matemáticas, en el sentido que el resultado es incierto, ¿no? Tú haces un experimento y no sabes si va a salir A o B, ¿verdad? Hay ciertos elementos atmosféricos y tú no sabes a ciencia cierta si va a llover mañana o no. Entonces son incertidumbres ligadas a la incapacidad de predecir qué es lo que va a pasar a nivel objetivo, ¿no? No tenemos todas las variables o no tenemos toda la capacidad de cómputo. Sin embargo, hay otro tipo de incertidumbre que es subjetiva, es psicológica, es mental. Es cómo yo observo el medio ambiente. Y entonces mi mente se llena de incertidumbre a veces como resultado de que hay una incertidumbre objetiva o también como resultado que estoy confundido. A lo mejor allá afuera no hay tal incertidumbre, ¿no? No existe una incertidumbre tan objetiva como podría parecer. Las cosas están bastante claras, pero fundamentalmente o mayor, en la mayoría de los casos, por mi incapacidad mental de observar correctamente el medio ambiente, entonces me confundo. Y al yo no confundir, y al yo confundirme, empiezo a desarrollar una especie de angustia y me siento incapaz de decidir. Soy incapaz de decidir. Y eso le llamo incertidumbre. Y yo creo que hoy la incertidumbre es más la segunda que no la primera. Creo que hay una serie de elementos bastante claros allá afuera que hacen que podamos decir, no a ciencia cierta, porque obviamente eso es imposible, pero está bastante claro que algunas cosas van a suceder en los próximos 2, 3, 4 años y hasta más allá, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, que este tema de las olas y de las pandemias y de los virus y de las cepas, esto está ahí para quedarse. Esto no creo que se va a ir este año ni el próximo ni el subsiguiente. Creo que estamos hablando de un mediano plazo, estamos hablando de 5, 6, 7 años.
yo he puesto a mis hijos en un programa de educación a distancia, que es semipresencial. He reevaluado y he reestructurado la educación de mis hijos. Menos mal que tengo 6, es un pequeño kindergarten. Entonces, vamos a mudarnos a otro lugar, más cerca de la naturaleza. Todas esas decisiones las estoy tomando porque, obviamente, creo que este tema del virus ha llegado aquí para quedarse un rato. Van a haber nuevas cepas y van a haber nuevas vacunas y así sucesivamente, ¿no? Y la gente no va, vamos a tener este distanciamiento por un tema todavía largo, ¿no? Em, no creo, no estoy tocando el tema del nuevo orden mundial. Estuve hablando con una entrevistadora, una doctora peruana muy conocida, que me estaba entrevistando y me hablaba del nuevo orden mundial. Yo no sé si eso existe o no. No creo en las conspiraciones, tampoco en las coincidencias. Entonces, no creo que tenemos que descartar las cosas alegremente, pero tampoco creo que necesitamos eso para tomar esas decisiones que les he dicho, ¿no? Como vivir nuestras vidas. Pero lo que sí veo que existe es mucha confusión, mucho miedo en la mente de las personas. O sea, el hecho de que, de que hemos entrado a este tema, ¿no? Y los medios hablan constantemente de las muertes y de COVID e inciden en ciertos temas repetidamente, lo cual tiene explicaciones y justificaciones claras, no lo niego, pero crea en la gente, en las personas, está creando un terror colectivo, un miedo colectivo, en algunos casos hasta una histeria colectiva. Entonces, nosotros creo que llamamos incertidumbre en este momento, muchos de nosotros llamamos incertidumbre lo que es en realidad estos miedos colectivos que tenemos. Entonces, creo que eso es parte de la siguiente pregunta: ¿cómo conocerte a ti mismo? Creo que debemos enfrentar esto con una, con una actitud de tratar de obtener una serenidad mental. Creo que este es el momento de reflexionar, de, de adquirir o de readquirir, ¿no? Algunos hábitos introspectivos. Hay personas que hacen meditación, otros hacen yoga, otros hacen caminatas, en fin. Eso creo que ha llegado el momento de hacerlo y estoy seguro que muchos de ustedes ya lo están haciendo en modo natural. Mucha gente lo ha empezado a hacer, ¿no? Por obvias razones. Creo que es el momento de hacer esas cosas, ¿no? Y de tratar de desarrollar pensamiento crítico. Todos ustedes que han seguido mis clases, ustedes saben que en mi clase de liderazgo yo siempre incluía un par de clases. Obviamente es demasiado poco un par de clases para dedicar al pensamiento crítico, pero era más que una par de clases, era un teaser, como se dice en marketing, ¿no? Una invitación a seguir por esa ruta, ¿no? El pensamiento crítico, amigos, es vital practicarlo el día de hoy. Les recuerdo que el pensamiento crítico no es una técnica, no es una metodología, es una disciplina, es algo que tú practicas como el ejercicio, ¿no? Entonces, acostumbrarnos a distinguir los datos, la evidencia, la información real de todo lo que es, pues, accesorial y no evidente, sino más bien datos cualitativos, sin, sin sustento alguno. Eso que hoy día se ha dado en llamar los fake news. Los fake news pueden ser enloquecedores, en el sentido más literal del término. Y entonces, pensamiento crítico creo que es un antídoto contra ese tipo de estado mental al que te puede llevar todo este mundo, ¿no? De fake news, de miedos colectivos, y centrarnos en lo que es real, ¿no? Hay un virus allá afuera, tiene efectos negativos. ¿Cuáles son? ¿Cómo me puede afectar? ¿Qué tipo de persona soy? ¿Soy vulnerable? ¿Soy menos vulnerable? ¿Estoy a riesgo? ¿Estoy a menos riesgo?
Entonces, empezar a reevaluar y a reflexionar alrededor de esto, ¿no? Y empezar a tomar decisiones a futuro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que focalizarnos en reestructurar nuestras vidas familiares y profesionales en modo integrado. Pues este es el momento, creo yo, de integrar a nuestras familias en nuestras actividades profesionales, que siempre debió ser el modo más sano de confrontar eso, ¿no? Creo que ya llegó el momento de poner en el tacho de basura el famoso eh, eh, balance profesional, ¿no? Mi vida privada y mi vida profesional. Ahora tenemos que integrarlo. Luego tenemos que elegir actividades económicas sostenibles, que puedas seguir trabajando desde tu casa y que ninguna pandemia te pueda parar e impedir ganar dinero, sino más bien lo contrario, ¿no? De repente tenemos que reubicarnos en modo geográfico, vivir vidas más sanas. Yo elegí vivir aquí en la casa en que estoy en este momento porque está pues a media cuadra del colegio de mis hijas. Obviamente eso ya ha dejado de ser una ventaja. Entonces ya me siento libre, puedo vivir en el lugar de mis sueños. Entonces las plataformas digitales tenemos que usarlas en modo inteligente. Tenemos que estar conscientes de aquello que los filósofos de Silicon Valley, aunque ustedes no lo crean, hay filósofos en Silicon Valley, han dado en llamar la famosa human deterioration. Los filósofos de Silicon Valley han acuñado el término deterioro humano. ¿Qué es el deterioro humano? Es lo que pasa con tu mente y luego con tu cuerpo cuando estás expuesto a las redes en modo tóxico. Lamentablemente, este tipo de exposición tóxica a las redes las tiene la abrumadora mayoría de las personas que están metidas en las redes. Entonces tenemos que empezar a ser conscientes de eso, ¿no? En otras palabras, creo que esta es una oportunidad maravillosa para reestructurar nuestras vidas en modo mucho más sano, saludable y, hasta cierto punto utilitario, ¿no? Entonces, creo que esa sería parte de mi respuesta. Creo que cómo conocernos a nosotros mismos es también una disciplina, como pensamiento crítico. Es una disciplina. Es, ¿qué es lo que sucede cuando yo, por ejemplo, decido dedicar una hora de mi día a una reflexión estructurada, sostenible, organizada? ¿No? No se trata simplemente de hacer una reflexión superficial, ¿no? Ahí necesitas un método, necesitas un programa, de repente necesitas un coach. Y si tienes esas tres cosas, ya puedes hacer una reflexión estructurada, ¿no? Que eso es lo que estamos hablando ahora, ¿no? Responder a la pregunta ¿quién soy yo? Algunos de ustedes que han seguido mis cursos de liderazgo también recordarán el famoso ejercicio La historia de mi vida. Ese ejercicio pues te da un lineamiento bastante, que recoge bastante mi experiencia, ¿no? Haciendo este trabajo bueno, Cristian decía 20 años, y le agradezco eso, pero francamente este año cumplo 58 y en realidad estoy como 38 años en este negocio. Así que si fueran 20 años, sería pues 20 años más joven, y te agradezco eso, pues Richard, ¿no? Pero en realidad llevo un poquito más de tiempo en contacto pues con ejecutivos como ustedes y en esta maravillosa labor educativa. Bueno, creo que esta es una respuesta bastante profunda a una pregunta incluso más profunda, ¿no? Que nos plantea Ever y que ya nos sorprende porque siempre sus intervenciones son de este tipo, ¿no? Nos llevan a reflexiones bastante fundamentales, ¿no? Correcto, correcto, Piero. Piero, había dicho 20 años fuera del país y 15 en Perú.
35 años. Ah, ya. Ok, Claro, eso sí es más claro. exacto. No, sí, definitivamente, claro que sí. Pero ahí tenía yo un temita que también me han hecho llegar los cooperativistas, porque entendiéndose que también estamos congregados, personas que tenemos un equipo, ¿no? Que trabajamos día a día. Entonces, me preguntan las características principales en base a tu experiencia que son valoradas en un líder, ¿no? En base a tu vasta experiencia, las principales, y si esas características prevalecen hoy en día para el liderazgo que se viene, ¿no? Que debemos adoptar ahora. Esas son dos inquietudes que te traslado. Bueno, la primera característica que he observado en los líderes renovadores, como lo podemos llamar, líderes Huiracocha, es el tipo de mentalidad que yo he llamado mentalidad superadora. La mentalidad superadora consiste en la capacidad de observar realmente lo que sucede a mi alrededor, evitando los dilemas. Los dilemas son situaciones que existen en mi mente, pero que me impiden observar correctamente el ambiente, porque son un estereotipo. Por ejemplo, la idea de que si tú trabajas más horas eres más productivo, cuando la realidad es lo contrario. Los países más productivos del mundo son los que trabajan menos horas. Y entonces, si observamos correctamente la realidad, entendemos eso. No hay que trabajar muchas horas para ser productivo. La idea es trabajar menos horas para ser más productivo. Porque la productividad no depende, pues, del número de horas que trabajas, sino de los métodos y la disciplina y la inteligencia con la que trabajas esas horas. Otro dilema bastante común es el dilema entre calidad y precio. Muchos ejecutivos, incluso a niveles altos, como todos ustedes saben, suelen interpretar la calidad como una relación inversa al, al costo, a la efectividad del costo. O sea, más calidad implica más gasto, más costo, cuando la realidad es exactamente la opuesta. Si yo invierto en calidad, el primer efecto claro que voy a tener es una caída brutal en mis costos. Me refiero a calidad total, ¿eh? Y la razón es muy simple, ¿no? Porque la calidad total lo primero que hace es reducir los defectos a cero, reducir las mermas a cero y reducir las fallas a cero. Entonces, cuando tú tienes productos con cero defectos, cero mermas y cero fallas, obviamente los costos disminuyen en modo bastante fundamental, ¿no? Porque la mayor parte de los costos, como todos ustedes saben, se generan de las fallas en los productos, que no solo me acarrean costos de reemplazo, sino también un costo reputacional con el cliente, ¿no? La idea de que invertir en capacitación y en motivación de los empleados es un costo. Eso también existe, es otro dilema, cuando la realidad es exactamente lo contrario. Si tú tienes empleados motivados, está claro que estos tienen una productividad en promedio entre 20 y 40% superior a empleados desmotivados y no capacitados. Entonces las personas ven simplemente el salario, ¿no? De las personas. Dicen, ¿para qué reclutar un gerente, un ejecutivo de Centrum que me cueste el doble de un ejecutivo de otra universidad? Entonces reclutan al ejecutivo de la otra universidad. Porque, bueno, estudiaba básicamente lo mismo y los títulos, pues, de los cursos eran los mismos. Pero si tú reclutas un ejecutivo de Centrum, ese señor te va a incrementar la calidad de tu proceso, te va a incrementar la calidad de tu producto, te va a incrementar la calidad de tu infraestructura. Mientras que una persona que no tiene ese nivel de calidad, lo que va a hacer es destruir tu proceso, es destruir tu producto y destruir la motivación de tus empleados. Entonces tú le estás pagando a alguien para que destruya tu empresa.
Lo que cuesta no es la calidad, es la falta de calidad. Y así sucesivamente, ¿no? Vivimos en un mundo de dilemas. Entonces tenemos que retirar esos dilemas de nuestras mentes, y he observado que los líderes Huiracocha son muy buenos en eso, son muy buenos en observar realmente la realidad, sin prejuicios, y entonces empiezan a tener respuestas que a primera vista son muy innovadoras, pero a segunda vista te das cuenta que es la respuesta natural si que observabas bien el medio ambiente. Luego está el tema de la tolerancia, porque obviamente el mundo es bastante multicultural. Ahora tenemos hombres y mujeres, es multigénero. Trabajamos con ejecutivos y ejecutivas. Ahora tenemos diferentes generaciones, ¿no? Multigeneration. Ahora ya no solo es los millennials, sino ya están entrando al trabajo los post-millennials. Hoy día tengo que encontrarme con gente de todo tipo de culturas nacionales. Entonces la capacidad de yo concentrarme, ¿no? En lo que tenemos en común, más que en lo que nos diferencia, eso debe estar a la raíz de nuestra tolerancia. Y yo he observado que los líderes huiracochas son muy buenos en eso, en crear puentes entre las personas, crear lenguaje común y no focalizarse en las diferencias, ¿no? Daimler y Chrysler fracasaron, ¿no? Y ellos eran los reyes de hacerlos, cuando se fusionaron estas dos empresas, hacían muchísimos seminarios interculturales, donde los alemanes de Daimler aprendían a saludar en modo informal a los americanos aprendían a decir doctor, doctor 2 veces, una por cada título, aunque no lo crean, en Alemania te dicen doctor por cada título. Yo pensé que era una broma. Cuando me presentaban en las empresas alemanas, me decían doctor, doctor Morosini. Yo pensé que me estaban tomando el pelo, ¿no? Y cuando lo cuadré, como se dice, criollamente, a uno de mis clientes, le dije, oye, ¿por qué me dices doctor, doctor? ¿Te estás burlando? ¿Qué te pasa? No, me dijo, de verdad. Ah, entonces dime doctor, 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 le digo, ¿no? Pero tengo 4 títulos. Entonces, esas cosas a la postre son superficiales. Tenemos que concentrarnos en crear un lenguaje común, una visión común, ¿no? Luego está la empatía, la capacidad de ponerme en los zapatos de mi cliente, de mi empleado. Es poderoso ver el mundo de la perspectiva de otro. En Centrum se recordarán mis casos de Sara o Añaños, ¿no? Que aquí reinventó el modo de hacer agua embotellada, ¿no? Sin publicidad, sin capital de trabajo, sin tener que ir a los bancos, sin distribuidora, sin embotelladora, ¿no? Y hoy día, pues, es el agua más vendida en toda Latinoamérica. Y el dueño, que es Carlos Añaños, de la familia Añaños, están entre los 10 hombres más ricos de Sudamérica, familias más ricas de Sudamérica, ¿no? Ya no vive en el Perú, ¿no? Vive en una urbanización, pues, de muy, muy lujosa en Madrid, ¿no? Y su vecino es el rey de España. Y claro, él salió de San Miguel de Ayacucho, que es el BRAE, ¿no? Imagínate, ¿no? Del BRAE a vecino del rey de España sin escalas, en una generación. Eso es, pues, tolerancia y mentalidad superadora. A ese señor nadie le contó que la calidad y el costo eran, pues, no eran, pues, contradictorios. Y creó un sistema para hacer 1 litro de agua a un sol y ganar 20% de margen, cuando el competidor vendía su agua, San Luis y San Mateo, a 32 soles el litro. O sea, de 32 a un sol. Sara hizo lo mismo en la industria textil. Entonces, empatía, empatizar con el cliente, tolerancia, mentalidad superadora. Luego está la coherencia entre lo que digo, lo que pienso y lo que hago. Tiene que haber una coherencia. Porque esa es una de las bases del liderazgo, ¿no? Liderazgo es optimismo, liderazgo es ver el futuro y no quedarme en el pasado, y liderazgo es coherencia. Si tengo esas 3 cosas, entonces inspiro confianza en la gente y la gente me sigue, porque la confianza es una emoción, no es una metodología,
Mucha gente que dice, yo le estoy explicando el business case a la gente y no están convencidos de cambiar. Es que no tienes que explicarle el business case solamente, tienes que inspirar confianza. Y eso es una emoción. Entonces, la gente no confía en ti si no tienes coherencia, si no tienes optimismo y si te centras en hablar del pasado y quejarte. Mientras que los líderes hablan del futuro y de las posibilidades y de qué vamos a hacer y de que sí se puede, como Gareca, ¿no? Luego está también la generosidad. Tenemos que ser generosos con nuestro tiempo en formar a los demás, porque los motiva. Y porque al final esa inversión significa que puedo delegar en personas que en realidad tienen confianza en mí y yo trabajo menos y soy más productivo. Entonces estas cosas son las características de los líderes Wiracocha, las que acabo de mencionar. Hay otras características que algunos tienen y otros no tienen, pero estas capacidades, ¿no? La mentalidad superadora, la tolerancia, la empatía, la coherencia, ¿no? La generosidad con tu tiempo, ¿no? Y la capacidad de crear un lenguaje común, creo que son fundamentales para los líderes renovadores, ¿no? Para los líderes Wiracocha, ¿no? Para los líderes sabios, imaginativos y originales, ¿no? Y la base de todo es la capacidad de observar el mundo tal y como es decir, poniendo a un lado mis estereotipos, que casi siempre sí he crecido influenciado sobre todo por una cultura occidental mal interpretada, ¿no? Porque también hay cultura occidental no dilémica. Pero de algún modo la cultura occidental dilémica se ha metido desde los años 60 en la literatura del management. La literatura del management está invadida de escenarios dilémicos y eso poco a poco se ha ido sacando, ¿no? Entonces creo que esas son las características fundamentales de los líderes renovadores. Perfecto. Está clarísimo, Piero, gracias. Te traslado una pregunta de María Berrocal, que lo ha escrito en el chat, que dice si uno nace líder o te va formando la vida. Bueno, esa es la pregunta clásica, ¿no? La pregunta clásica de liderazgo es, ¿líder nace o se hace? Ahora, antes de responder la pregunta, yo quiero resaltar que la pregunta refleja un dilema. Ese es un ejemplo de lo que veíamos antes, ¿no? Cómo los dilemas te impiden ver la realidad. Entonces, si tú te haces esa pregunta, ¿un líder nace o se hace? Es como que si un líder nace, entonces ya no se hace. O si un líder se hace, entonces ya no nace. ¿Qué sentido tiene esa pregunta? Tiene un sentido estrictamente académico, porque ese tipo de pregunta que los académicos encuentran muy útil porque les permite hacer estudios levantando dinero en las universidades. Entonces te permite llevarles pan a tus hijos. Pero si nosotros somos líderes en acción, que lo somos, entonces nosotros nos damos cuenta claramente que la pregunta está mal hecha, porque es como que yo te menciono un capuchino y te digo, ¿capuchino es leche o es café? Bueno, si es leche no es café, si es café no es leche. Capuchino no es leche ni café, capuchino es una mezcla, es lo que se llama un melange. Entonces, capuchino es capuchino. Cuando tú mezclas dos cosas, ya no tienes la una ni la otra en sentido estrictamente químico, pero cosas químicamente suceden que lo hace ya una cosa nueva. Entonces tú nunca vas a llegar a tener una espuma en la leche como la del capuchino, ni tampoco puedes hacer una espuma en el café si es que no le añades leche. Pero la espuma del capuchino y el sabor del capuchino son, estrictamente hablando, algo intrínseco a esa mezcla. O sea, esa mezcla adquiere ya una característica propia. Y así somos los seres humanos. Los seres humanos nacemos con ciertas características, con ciertas potencialidades, que luego vamos desarrollando en el tiempo. Entonces hay varias posibilidades ahí. Tú naces con un enorme potencial, naces bien dotado genéticamente,
¿no? Y puedes hacer dos cosas. Uno, desarrollas esa capacidad, llegas a ser campeón, o no la desarrollas, llevas una mala vida y las atrofias. Entonces vamos a suponer que naciste con un potencial de liderazgo en una escala de 0 a 100 de 100, pero no la desarrollaste, te dedicaste a hacer otras cosas, te dedicaste a adicciones. Y entonces no solo no incrementaste lo que te dieron genéticamente tu dotación, sino que terminaste con 40, porque la destruiste. Ahora compara eso con alguien que nació pues con 40, pero que se dedicó a desarrollar su capacidad en modo disciplinado, constante. Esto llegó a 80. Entonces tú te encuentras por el camino a esa gente y tú dices, tú naciste líder. Le dicen al que tiene 80, tú naciste líder. Y al que tiene 40 le dice, tú naciste pues, pero fue al revés. Entonces cuando la gente empezó a estudiar a Mozart, a Wolfgang Amadeus Mozart, claro, cuando tú piensas en un superdotado que nació pues genio, la música, piensa en Mozart, pues, ¿no? El famoso niño que podía tocar pues las cosas más increíbles, más complejas en piano, delante de los reyes de la época en Europa, con escasamente pues 10 años, superaba a los maestros. Claro, ese niño escribía pues sinfonías a la edad de 13, 14 años. Era un genio. Resulta que Mozart tenía una hermana que creo que se llamaba Nanette, y él se carteaba constantemente con Nanette y le contaba todo. Entonces, hay un registro de todas las vicisitudes de la vida en detalle de Mozart, como no hay de ningún otro personaje que se dedicó a la música en ese siglo. Entonces, los psicólogos encontraron muy fácil estudiar la inteligencia artística de Mozart, ¿no? Hay una rama de la psicología que estudia eso, se llama la rama de la performance y de las inteligencias. ¿Y qué descubrieron? Descubrieron algo asombroso. No descubrieron datos objetivos en ese carteo de que Mozart fuera el más dotado en música de los niños del colegio donde fue él. No había datos objetivos para decir eso. No había. O sea, podía ser el más dotado como lo podía hacerlo. Simplemente no lo sabemos. No sabemos si entre esos 40 niños, porque eran 40 los que estaban en esa aula, él era el más dotado de la música. Lo que sí se sabe de ciencia cierta es que Mozart fue el que se entrenó más. O sea, el padre de Mozart, que hoy día pues se le llamaría un coach de alta performance, él tomó a Mozart cuando tenía creo 3 o 4 años y lo sometió a un brutal entrenamiento de 12 horas al día sentado frente a el piano. Él ató a el niño Mozart, lo ató a la silla para que no interrumpiera su entrenamiento para ir al baño. O sea, ese señor, el niño Mozart, pues se meaba, para decirlo en modo completamente coloquial, mientras tocaba y el padre lo seguía. Entonces ese señor hoy día pues lo acusarían fácilmente de violencia pues doméstica, ¿no? Y con justicia, pero estábamos pues en el siglo XVIII. Ese señor se aseguró que Mozart empleara 10.000 horas. Mozart se entrenó 10.000 horas en 3 años, que es exactamente lo que necesita, según los psicólogos, para desarrollar alta performance. Si quieres desarrollarte como un gran líder o como un gran pianista o como un gran escritor, en modo sistemático, con un coach y elevándote la valla constantemente, eso se llama entrenamiento de alta performance en psicología, tú puedes desarrollar un gran talento. 10.000 horas en 3 años. No debe sorprender, pues, que después de ese entrenamiento brutal, Mozart se paseó desde los 7 años en todas las cortes de Europa y tocaba hasta volteado de espaldas, ¿no? Bueno, ¿qué demuestra eso? En realidad las cartas demuestran que la que tenía realmente talento natural era la hermana de Mozart, Nanette, porque Mozart le escribe cuando tenía pues 15 años, estaba solo,
haciendo el tour de Europa, la extrañaba y le decía, Nanette, tú deberías estar acá, porque a ti no te entrenó mi padre así brutalmente, 10 horas, 12 horas al día, no te ataron, tú estabas ahí en el cuarto, pero cuando yo dejaba de tocar, tú tocabas en el piano y tocabas mejor que yo. Y tú escribiste tus sinfonías antes que yo, pero ¿qué hizo Nanette? ¿Qué hizo el padre Nanette con Nanette? La prometió a un futuro esposo a la edad de 12 años. Entonces esa mujer, cuando estaba en tour Mozart a la edad de 15 años, ella tenía hijos. Entonces esto demuestra qué cosa, que de repente Nanette nació con una escala de 100 talento, pero desarrolló poco y se fue a 40. Mientras que Mozart de repente nació con un poco menos, pero se fue a las estrellas. Entonces es un largo modo para decirte que de repente estamos aquí frente a un dilema y que tenemos que ver la realidad. Es absolutamente irrelevante, creo yo, para fines prácticos, preguntarse con qué talentos he nacido, porque tú ya naciste con todos los talentos que necesitas. La pregunta relevante es, ¿cuál es mi pasión? Y estoy dispuesto a desarrollarla con voluntad, con persistencia, con pasión, y a desarrollarla con 10.000 horas en 3 años. Si estás dispuesto a hacer eso, es irrelevante si naciste en una escala de 0 a 100, con 40, con 30 o con 100. Las investigaciones demuestran que tú solamente necesitas un cociente intelectual bastante básico, alrededor de 100, 110. Tú sabes que 80 ya estás pues un poquito mal, no estás 120 ya estás siendo bastante genio, ¿no? Pero con 95, 100, 110 puedes llegar a las estrellas, realmente a las estrellas. Realmente depende, todo depende de la disciplina, de la fuerza de voluntad y de tu conocimiento de ti misma, de tus reales pasiones. Si haces eso, te entrenas en lo que quieres y llegas al techo y a la alta performance, ¿no? Entonces creo que eso es más se hace que se nace, pero en cierto sentido eso también es irrelevante, porque si naces pues con un cociente intelectual demasiado bajo, tampoco puedes hacer milagros. Pero quiero recordar que nadie sabe eso en realidad. El mundo está lleno de ciegos que han ganado competencias de videogame solo escuchando. Está lleno de gente con asma que se volvieron campeones olímpicos en deportes como natación y etcétera. De cojos que han batido récords subiendo al monte Everest. De mancos que han aprendido a tocar el piano con los pies. Hay una mujer maravillosa, Mariana, de México, es muy famosa. Vino a Lima justo antes de la pandemia y yo conferencié conjuntamente con ella. Nació sin brazos. Es una mujer guapísima, no tiene brazos. Ustedes no tienen idea de lo que puede hacer con sus pies. Nosotros brindamos, esa mujer estaba sentada y cogía la copa con el pie y entonces, ¿cuáles son los límites de la capacidad humana? No los conocemos hasta que no nos ponemos a prueba. Helen Keller nació ciega, sorda y muda, pero se volvió conferenciante. Escribió 13 libros y ganó un Oscar. Entonces, amigos, creo que esa es la realidad, ¿no? El liderazgo renovador también es eso, volver a nuestras orígenes, conocernos a nosotros mismos y realmente convencernos, pues, que los límites que tenemos son mentales, son dilémicos. Entonces, el trabajo es ese, identificar nuestros dilemas y confinarlos a donde tienen que estar, ¿no? Que es al tacho de basura y desatar nuestras potencialidades. Excelente, excelente. Amigo, estimado, muy buenas noches, habla Zenón. Gusto verte. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Agradezco infinitamente tus sabias consejos tu manera de enfocar la vida, ¿sí? Y practicarla, obviamente. Mi pregunta, de todo lo que creo que coincido perfectamente contigo, yo lo enfoco,
básicamente igual. Yo una vez leí un documental referente a Troides. Se refería, es que nosotros, así como la naturaleza, nosotros también estamos hechos de energía. Y esa energía, si lo dejamos fluir mediante un medio de comunicación, no solamente individual, sino grupal, eh, en línea con la naturaleza, con la sociedad, con las organizaciones, con las entidades educativas, ese fluido va a ser como la naturaleza hace, un mejor planeta. Va a comenzar como decía ellos mismos, a dosificarse, a mejorar el oxígeno, eh, mejorar las plantas. Y ese nutriente que se genera en base a ello es lo que nosotros, bueno, tu persona, procura. Pero ¿y de qué manera comunicar? Yo creo que dentro del Congreso, que ahora yo casi seguro que vas a estar integrando, procuremos que justamente todo ello, que se mejore la comunicación. En base a una comunicación va a haber una mejor participación. Vamos a estar los ciudadanos, vamos a ser conscientes de nuestro voto coherente, nuestro voto futurista, nuestro voto inteligente hacia personas justamente de tu perfil, porque eso es lo que requiere el país. Eso, cambios, reinventarnos en la educación, porque sin una buena educación, ese talento o bien se deteriora, o se desgasta, o se malgasta, o lastimosamente, como yo he estudiado en el colegio estatal, es dejado. ¿Por qué? Porque el chancón, o porque esto, y porque lo otro, y al final ese talento se va deteriorando, se va perdiendo. Y simplemente, ¿por qué? Porque a los 8 años, 7 años, no tiene el concepto de un adulto. Y cuando lo tenga, el tiempo le ganó. Los años pasaron y ya no puede retroceder el tiempo, pero sí puede ver el futuro hacia adelante. Y ese futuro depende de cada uno de nosotros. Y mejor de tu parte que lo transmitas y que eso cale en las personas. Es la única manera. Así cambian las personas, con amor, con reflexión, con interés, todas esas cualidades se tienen que transmitir, masificar. Sin eso, los congresistas que no lo hacen, simplemente llegan a cumplir su periodo y nada cambió. Cambia, por favor, esa realidad en el país. Creo que tu acción y tu modo de actuar lo dice. Ahora ese reto que tienes es eso, replicarlo en tus colegas. Espero que eso lo logres. Estamos ahí contigo, estamos confiados y esperemos que eso sea una realidad. Porque de personas como tú cambia un país. Porque eso es lo que necesitamos. Comunicación, tranquilidad, enseñanza. Y eso es a veces es como si tuviésemos personas así, muchas, miles, en cada parte del país, comenzaría, como dice, ese toroide comenzaría a fluir. Eso, al menos eso es lo que percibo. Ese toroide entró en esta comunidad que actualmente, que estamos ahorita, tienes en tus manos el futuro de muchos jóvenes. Esperemos que ellos no lo desaprovechen. Hubiese querido tener esa oportunidad en su momento. Pero te agradezco mucho No, por tus sabias palabras. no, gracias a ti por estas palabras. En realidad, este tipo de palabras es lo que cuando tú decides, por ejemplo, como en mi caso, ¿no? Uno de los proyectos de reinvención personal que lucubré en esta reflexión, porque también yo he realizado este camino que estamos hablando, todos estamos en lo mismo, fue pues este proyecto político, ¿no? Entonces, escuchar este tipo de intervenciones como que te renueva la motivación, ¿no? De lo que has decidido hacer, porque siempre hay mucha gente
que te habla en contra de ello, ¿no? ¿Para qué te metes a la política? Que es un nido de víboras, bueno, ahora se dice lagartos, ¿no? En fin, claro. Entonces yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, te agradezco mucho por todas esas palabras y espero ser realmente, que Dios nos ayude, estamos haciendo el trabajo, creo, un buen trabajo en la campaña, entonces así Dios te ayuda a ayudarte, ¿no? Bueno, el tema es ese, que si tenemos este voto, ¿no? Que podamos popular del pueblo, esta confianza, que podamos realmente ser merecedores de esa confianza, ¿no? Yo lo espero realmente, ¿no? Al estar de acuerdo con prácticamente todo lo que has dicho, que creo que es bien difícil estar en desacuerdo, lo único que me permitiría añadir es que los ciudadanos, una de mis propuestas es más leyes ciudadanas, ¿no? Eh, Ustedes saben, yo no lo sabía hasta hace poco realmente, que la Constitución peruana permite a los ciudadanos peruanos organizarse como ellos mejor quieran, en gremios o en lo que sea, para diseñar, aprobar y supervisar sus propias leyes ciudadanas, sin intervención directa de los otros medios de los otros poderes del Estado. Eso es lo que se llama democracia participativa, leyes ciudadanas, pero de 15.000 leyes que ha promulgado el Estado peruano en los últimos 5 años, no solo el gobierno central, sino los gobiernos municipales, locales, ¿no? Si tú sumas todas, son 15.000 leyes, normas también, ¿no? Solo siete han sido leyes ciudadanas. ¿Por qué? Porque es muy trabado. Hay muchos temas administrativos. Entonces es muy largo y muy costoso por los procesos arcaicos que tenemos hacer una ley ciudadana. Se demora en promedio 10 años. Entonces muchas leyes se pierden por el camino. Llegar al Congreso, yo propongo impulsar leyes para destrabar esto, para tener una democracia más participativa, más robusta, como existe pues en Uruguay, en Colombia, en Costa Rica, donde hay muchas leyes ciudadanas. Realmente este cuarto poder del Estado, ¿no? Que son las leyes ciudadanas, se ejerce en realidad. Y eso permitiría a personas como todos nosotros participar en la política. Porque tú bien dices que los políticos, los políticos que son elegidos, y en mi caso si soy elegido sería lo mismo, tienes en tus manos un poquito el futuro del país porque tomas las decisiones clave, ¿no? Pero no tenemos los políticos que ser únicos en eso. El Poder Judicial, Legislativo, Ejecutivo, tiene que estar acompañado por las leyes ciudadanas, para que personas como tú y como todos ustedes realmente participen en política, porque la política es demasiado importante como para dejarla en las manos de los políticos de profesión, que es lo que hemos estado haciendo. Porque es muy fácil para estos políticos de profesión engañarle a la gente, ¿no? Porque se especializan en eso. Y nosotros los ciudadanos lo sabemos, porque yo es prácticamente la primera campaña que hago completa, y creo que todavía tengo, y espero no perderlo nunca, esa perspectiva ciudadana, ¿no? Nosotros los ciudadanos hemos sido engañados muchas veces, ¿no es cierto? Y, exacto. Entonces, no importa cuánta educación tengas, siempre hay un lagarto que te puede engañar. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Bueno, reformar los sistemas, obviamente, políticos de nuestro país, y eso lo podemos hacer del Congreso, pero también es crear un sistema de leyes ciudadanas realmente robusto, donde mucha gente pueda hacer muchas leyes. Y creo que ese es la única cosa que yo añadiría a eso, ¿no? No olvidemos eso, que los ciudadanos somos el cuarto poder del Estado y que no tenemos que dejar todo en manos de los políticos. Correcto, Piero. Piero, me parece Sí, brillante yo tengo una... comentario. Sí, Sí, no, me parece brillante lo que aporta gracias. Zenón y también tu reflexión, Piero, porque todo hace virar ahorita del management en general a una cultura centrada en el cliente, ¿no? En el usuario final, en el que él usa el producto, el servicio. Entonces, lo que mencionas
que el ciudadano pueda ejercer ese poder para él mismo también. Él sabe su necesidad, ¿no? ¿Qué le duele, qué le afecta? Entonces, que desde ahí nazca una ley, ¿qué mejor que eso, no? Es lo más natural. Entonces, si eso también es una de tus pilares en tus propuestas, es brillante, ¿no? De repente también sería importante, Piero, si nos podrías compartir un poco de esta ley del emprendimiento que nunca hemos tenido en Perú y que a mí y muchas personas me han comentado que están muy, como que con mucha expectativa por esa propuesta. Entonces, si nos podrías detallar algo por ahí, Piero, sería de repente excelente para todos nosotros. Sí, una ley de emprendimiento tiene 4 elementos principales. El primero, y creo que a la postre es el más importante, es un sistema de capacitación que en el caso de esta ley peruana que tengo en mente para nuestro querido país, debería empezar desde la primera infancia en la escuela pública, a enseñarse el emprendimiento, ¿no? Entonces, la capacitación de emprendimiento tiene esencialmente 3 o 4 ejes. Uno es capacitación de gestión, porque tienes que aprender a manejar un emprendimiento y específicamente a crear un plan de negocios. Plan de negocios es articular tu idea en un modo específico. Puede atraer acciones de capital semilla y de plataformas de financiamiento colaborativo. Entonces, el business plan, como se llama en Estados Unidos, es fundamental que lo sepas hacer. Es una capacitación que tienes que hacer. La segunda es una capacitación de liderazgo porque el emprendedor tiene que ser ambicioso, tiene que tener una visión. Y muchas veces tenemos temas, sobre todo en países como el nuestro, por razones obvias, autoestima es baja y dices, de repente no puedo. So, la capacitación de liderazgo es prácticamente un coaching psicológico profesional que recibes de la primera infancia, que es, sí se puede, sí puedes, no olvides tus sueños, ¿no? Conserve ese niño que tienes dentro, ¿no? Y luego está la capacitación digital, que obviamente necesitamos porque, sobre todo con la pandemia ahora, es completamente obvio en el Perú que cualquier tipo de emprendimiento tiene que tener un canal, pues, digital o varios. Entonces eso es importante, ¿no? Y que sea, pues, una capacitación gratuita y desde la primera infancia en la escuela pública y que se continúe, pues, en muchos institutos técnicos, en las universidades, en los currículos, porque el emprendimiento sirve para cualquier profesión prácticamente. Luego está el tema del financiamiento. Nosotros necesitamos financiamiento de emprendimiento. Es el típico financiamiento donde el inversor participa en el riesgo. Él o ella te da plata a cambio de un pequeño porcentaje de las acciones de tu compañía, que es una compañía futura, ¿no? Cuyos flujos de caja todavía tienen que verificarse. Entonces yo apuesto en la idea, yo comparto el riesgo. Entonces, el emprendedor con un buen plan de negocios puede levantar dinero, 10,000, 20,000, 30,000, 100,000 dólares. Y con eso ya puede desarrollar su emprendimiento tranquilamente, sin preocuparse, pues, que no tengo ventas al inicio, etcétera, ¿no? Tercero, necesito un incubador, un lugar físico donde puedo incubar, o sea, puedo desarrollar mi emprendimiento ahí. Si es un nuevo producto o servicio, lo desarrollo ahí, pongo las máquinas ahí. Es un lugar físico, ¿no? Donde pueden venir clientes, proveedores, en fin. Si es un emprendimiento gastronómico, puedo poner mi cocinita, hacer mi desarrollo de producto ahí, en fin. Y esos emprendimientos tienen que tener 3 años de exoneraciones tributarias, porque es ese tiempo inicial donde el emprendimiento es particularmente vulnerable, ¿no? Y donde la tasa de mortalidad de esos emprendimientos es particularmente severa. Entonces, ¿para qué estrangularlos metiéndole la SUNAT en los primeros 3 años? Y finalmente tenemos que tener las sociedades anónimas simplificadas, o sea, un portal de la SUNARP donde tú metas los datos básicos de tu emprendimiento y ya estás formalizado automáticamente sin necesidad de notario y gratuitamente. Todos esos elementos ya existen en las leyes de emprendimiento de Chile, de Uruguay, de Colombia y desde el último 28 de febrero pasado en Ecuador también, en México. Nos han sacado ventaja. Como digo, no a nivel de los privados, porque somos más emprendedores con un porcentaje del total de empleados
que estos países que he mencionado. Pero el Estado se ha quedado un poquito retrasado. En ese sentido, esta ley de emprendimiento va a contribuir no solo a hacer que los empresarios realicen sus sueños y que tengan independencia y autonomía financiera, reactiven sus economías familiares, sino también va a permitir que prácticamente ya no tengamos que tener este tipo de informalidad y que nos formalicemos más rápidamente, porque las SAS, las sociedades anónimas simplificadas, ahí donde una ley de emprendimiento las ha introducido, el resultado ha sido que la informalidad ha caído brutalmente, porque aunque los politiqueros lo dicen sin saber, en realidad los emprendedores queremos formalizarnos, pero es muy duro, es muy costoso, es muy largo, es muy trabado. Entonces una ley de emprendimiento con estas SAS hará que estos emprendedores se formalicen, porque todos quieren vender sus productos en el extranjero. ¿Cómo lo vas a hacer si no eres formal? Necesitas una certificación de calidad y nadie te la va a dar si no tienes formalización. Necesitas acceso a financiamiento y nadie te la va a dar o vas a ser presa. Bueno, ustedes son los expertos en eso. Vas a ser presa de los tiburones financieros que te van a masacrar, ¿no? Informales. Entonces, todo eso es la ley de emprendimiento, ¿no? Es este tema que queremos llevar a cabo, es mi sueño, es una pasión que he venido cultivando hace muchos años, y de llegar al Congreso, esta va a ser una ley fundamental que vamos a asegurarnos que pase, ¿no? Y creo que puede pasar porque por más que el Congreso esté fragmentado el próximo, que es lo que se prevé, yo creo que la ley de emprendimiento es el tipo de ley que recoge consensos, porque ¿quién se va a oponer pues a estas cosas, ¿no? A capacitar a los emprendedores, a darle financiamiento semilla, a, a bajar la informalidad. Yo creo que soy bastante optimista al respecto. Tiene una última pregunta, más que una pregunta, una reflexión, a ver si dentro de tu plan de ejecución, en esta nueva, grupo de estas nuevas elecciones a ejecutar. También he tenido, gracias a una lectura sobre eh, eh, una visita, un estudio de investigación sobre el por qué algunos países tienen justamente una cultura ya arraigada de repente de trabajo en grupo, en equipo, y esta persona o este equipo da visita a diferentes países, justamente de ese nivel, en cual identifica que cuando los niños estudian, a partir de los 6 años, justamente o sea, llegan a la conclusión que tú has abordado, en la cual no se necesita horas, lo que estos niños estudian solamente son 4 horas. El horario, lo que hacen es trabajo en equipo, visitas de campo en equipo. O sea, lo que logran de niños es el, el trabajar de forma coordinada, que todos participan bajo un objetivo común. Entonces, cuando van al parque, cuando analizan las diferentes tipos de aves, ¿sí? Ellos comienzan a hacer ese análisis que cada compañero, cuando preparan, cocinan tortas, a ese nivel, y van desarrollando una cultura de tal manera que cuando alguien se queda, todos están ahí para apoyarlo. Y la verdad que, porque en 2 generaciones tienen una sociedad mucho más emprendedora, como dices, pero con el entendimiento de que podemos todos, no unos cuantos. Lo otro es una experiencia que tuve, como decías, totalmente de acuerdo cuando dices eso de la niñez y la educación de niño tiene que justamente aplicarse. Te digo esto porque yo tuve un profesor que a los 8 años lo que hizo fue a dar cada uno de nosotros una responsabilidad. Tú le vas a llamar lista. Tú vas a hacer de ahorros. Tú vas a tener la caja de lustrabotas. Tú limpiar la pizarra. Y eso era rotativo. Cada uno de nosotros tenía una tarea. Cada uno de nosotros sabíamos qué debíamos hacer semanalmente.
eso que los forjó una cultura de participación. Inclusive cuando había otros jóvenes que se portaban de forma incorrecta, nosotros mismos le llamamos la atención, ya no el profesor. ¿Por qué? Porque sabíamos que eso perjudicaba al equipo, al salón. O sea, eso, si eso se replicara a nivel nacional, y está justamente, literalmente, en tus manos, disculpa, que en tu mano en el sentido de que no que solamente que tú seas el único responsable, sino, claro, en tu mano en el sentido de que bajo tu liderazgo, ¿sí? Y bajo nuestro acompañamiento, nuestra no, colaboración, y siempre apoyo, lograrlo, ¿no? O sea, porque eso es excelente. O sea, yo me acuerdo cuando tenía 9 años, nosotros íbamos solos a comprar la torta. Ya sabíamos que habían 2 policías escolares de mi salón que paraban el semáforo. O sea, una tarea de hormiga, y nos sirvió hasta terminar el colegio. O sea, inclusive hacíamos talleres para hacer instalación de eléctricas, trabajos para hacer percheros, o sea, trabajos en madera, empalmados, o sea, una serie de cosas que ahora no se practican. Y eso a futuro ha servido porque parecería mentira, ¿cómo decir? Ahora como hermanos, Hurtado, hermano. Todos nos llamaríamos hermanos, pero hermanos de corazón, pero no hermanos por interés, ¿no? Eso sería fenomenal, de verdad. A ver, ¿qué puedes opinar sobre eso ahora cuando en la ejecución? ¿Ya? Bueno, me parece una buena respuesta, una buena pregunta, y que me da la oportunidad de dar una respuesta también para ir cerrando. Ustedes saben que estamos en prácticamente las últimas 24 o 30 horas de la campaña, y entonces ahora hay una profusión de entrevistas, y aunque ustedes no lo crean, yo en los próximos minutos tengo que entrar a otra entrevista y me están esperando, pero obviamente quería estar con ustedes hasta esta hora, porque, bueno, aparte de todo, es un gran placer realmente compartir estos momentos con ustedes, ¿no? Yo creo que el tema que propones, Zenón, que es un tema de revolución educativa, ¿no? De Bien, repente va a ser el tema de nuestro próximo encuentro. ¿Qué tal si te propongo eso? Porque es un tema bastante amplio listo. y bastante apasionante, ¿no? Pero vamos a dejarnos aquí con un pequeño teaser, ¿no? Que le va a dar un poquito de entusiasmo a la gente que está acá reunida y a muchos otros más de unirse a este futuro foro que vamos a hacer de educación, que es que fíjate cómo en Finlandia, que es el país que la rompe en todos los Cierto, exámenes internacionales, ¿no? De cierto, educación, cierto. de educación pues primaria y secundaria, en matemática, en razonamiento lógico, verbal. Los finlandeses pues están en el puesto 1, máximo 2, ¿no? Pero cuando vas a ver el sistema educativo finlandés, es el que menos horas tiene de estudio al año. Son los niños que menos días van al colegio al año. Son los niños que más largas vacaciones tienen. No tienen tareas que le mandan a la casa y no tienen Sí, sí, exámenes. todo es verdad, Entonces, sí, ¿qué diablos hacen los niños finlandeses? Bueno, eso ya de por sí nos está rompiendo todos los sesgos dilémicos que tenemos, ¿no? Y vuelvo al tema original de la mentalidad superadora, ¿no? Líderes Huiracocha. eso. Tenemos que eliminar los dilemas mentales. Entonces, ¿qué tal si de ahora para adelante trabajamos en eso todos, incluido yo, y entonces cuando nos vemos la próxima vez hablamos de educación con la mente completamente abierta y va a ser un foro fascinante? Yo aprovecho para agradecer, bueno, a Cristian, a todos ustedes, ¿no? Zenón, Ever, Manolo, Patricia, todas las personas que se han reunido aquí. Eh, es realmente extraordinario compartir estos momentos, esta oportunidad que se nos da de hablar pues, del futuro de nuestro país desde un punto de vista de liderazgo, que es el punto de vista serio realmente, no tener pues, cosas de corto plazo, demagogias y tal, ¿no? Que esa es la política con P mayúscula, que en este momento todos estamos practicando, ¿no?
Y bueno, no puedo terminar pues esta, este foro, esta conferencia, sin recordarles, ya que siempre tenemos que saber que estamos en campaña política, que mi número es el 28, es el A28, como 28 de julio. Mi nombre espero que ya se lo tienen grabado y que no Sí, lo van a olvidar. Y Claro. entonces este 11 de abril espero que me den su apoyo, todos y cada uno de ustedes y de su entorno. Les recuerdo que mi campaña es una campaña ciudadana. La he realizado con mi familia, con mis amigos más íntimos. No hemos levantado dinero en ninguna parte. Hemos sido muy productivos, hemos gastado muy poco. No he querido levantar dinero de terceros por obvios motivos. Queremos llegar a la política sin compromisos de ningún tipo, ¿no? Y tener independencia de criterio, porque creo que eso es lo que personas como tú, Zenón, y creo que todos los peruanos nos esperamos de nuestros políticos, ¿no? Que vayan sin hipotecas y sin compromisos previos, porque ya sabemos a qué conduce eso y ya estamos, creo, en un momento que ya hemos tenido suficiente de eso y queremos algo mejor, ¿no? cierto, cierto. Sin más, yo me despido de todos ustedes. Ya. Muchísimas gracias y no les digo adiós, sino hasta pronto, hasta luego. Claro. Y pues que Dios los bendiga y esperemos que la mejor decisión la tomemos este 11 de abril y que nuestro país salga fortalecido, ¿no? Entonces, viva el Perú, Claro que Viva el sí. Perú. que Dios los Gracias, bendiga. Piero. Muchas gracias, Piero. El Listo. 28 ya está tatuado para este domingo y nos vemos en un siguiente Mucha foro. confianza en tu historia. Gracias a todos. Gracias, amigos. Realmente magistral. Gracias, Gracias a Cristian. todos. Buenas noches. Gracias. Mucho optimismo. Cuídense. Gracias. Gracias, Gracias, Piero, de gracias. verdad. Gracias, gracias. Gracias a todos. Chao. Buenas noches.